Hola a todos y a todas, por acá nuevamente para compartirles un nuevo audio video, esperando que se encuentren muy bien en el lugar donde se encuentren y lo que estén realizando. Por aquí para compartirles un nuevo tema relacionado con lo que tiene que ver contigo mismo hacia los demás. Como ya les he venido compartiendo en otros audio videos, la importancia y el valor que hay dentro de ti. Entonces ahora lo he titulado el audio video número 39, piensa en ti y en todos y todas. Muchas veces el ser humano se concentra únicamente en pensar en sí mismo, y no se dice que esté mal, pero tampoco es bueno cuando se concentra solo en sí mismo y que lo que pretenda realizar o lo que realice o esté realizando esté enfocado solamente en su propio beneficio. Por esta razón es importante decir piensa en ti, en todos y en todas. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para el servicio de los demás. De lo contrario, no tendría razón de ser o sentido la existencia de cada uno o de cada una, ya que cada uno tiene que en esta tierra tener claro cuál es su misión por la cual el Creador, Padre de todos y de todas, ha permitido que exista en este mundo. Y al existir en este mundo, tiene que tener obviamente una misión clara para lograr. Y en búsqueda de eso, obviamente, que debe estar pensando en otros o en otras, no solamente en sus propios beneficios o en hacer cosas que literal estén haciendo que le traen su propio beneficio, pero esté perjudicando a los demás. Es por eso que les quiero compartir en este momento y a través de este audio video, como siempre les digo, que sea un tema que llegue a sus mentes, a sus corazones y que sea de edificación para todos y para todas. Entonces, sin más palabras, sin más preámbulo, comencemos. Primero me voy a basar, como siempre hablo y siempre comparto, en los conceptos. Voy a compartir de este concepto llamado identidad. Cada uno de los seres humanos tiene una identidad que lo hace diferente los unos de los otros, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo a esa identidad que da a conocer tu nombre en cualquier lugar o cómo te llamas y demás cosas, que eso ya es algo totalmente aparte. Me refiero a esa identidad cuando se habla de quién eres tú. ¿Qué te identifica? ¿Qué te diferencia de los otros o de las otras? Entonces, la identidad se refiere a que eres una persona, que somos vida. Y es un ser humano dotado de ¿qué? De virtudes, de habilidades, de cualidades, de capacidades, de dones y de talentos. He mencionado 6 cosas, ¿no? Nuevamente, virtudes, habilidades, cualidades, capacidades, dones y talentos. El orden en que las menciono no indica que sean las más importantes, ¿cierto? O las que deben ir primero o las que deben de ir de últimas, sino me refiero a que el ser humano es ese conjunto integral de todo esto que acabo de mencionar. Y obviamente que si fue dotado de todo esto fue para usarlo de una manera adecuada, ¿no? Cada uno posee sus virtudes, posee sus habilidades, posee sus cualidades, posee esas capacidades y además de esos dones y esos talentos que cada uno, como digo, puede usar de una u otra manera
obviamente entendiendo que los puede usar, como digo, para beneficio de los demás y no solamente de sí mismo. Entonces, al tener en cuenta que cuando hablo de identidad, ¿sí? Y digo, si para tener una identidad entendemos que hay que hablar de identidad de las personas, entonces vemos que dentro de esa identidad está que el resultado de toda tu crianza, de toda tu formación, como siempre he compartido aún desde el vientre de tu madre, tienes una formación, no solamente hablando de la parte física, sino de la parte interior del ser humano, ¿no? Como les compartía de ese interior que hay en cada uno en el audio video número 38. Entonces también el resultado de esa crianza, de esa formación desde el vientre de la mamá, y la formación, los conocimientos que pueda tener cada ser humano a través de esos procesos que va cumpliendo, que se van desarrollando a través de su existencia, y esa formación que va adquiriendo no solamente a través de algunas habilidades o cualidades o capacidades o a través de los talentos que posee o los dones también, ¿cierto? Sino también, obviamente, a través de lo que va recibiendo en medio de cada una de las experiencias o vivencias que va obteniendo como persona. En todos los espacios o momentos que ha tenido la oportunidad de vivir. Como a su vez los conocimientos que ha adquirido y que pues obviamente se basan en que traiga experiencias no solamente por cosas prácticas de algo que realice, sino también conocimientos. No necesariamente puede decir que se obtienen conocimientos cuando se está en un lugar obteniendo alguna preparación académica o de escolaridad, sino también cuando por su cuenta, como siempre he compartido, se atreve a leer, a investigar, a analizar, a conocer cada una de las temáticas que le pueda interesar más. Es decir, las personas como seres humanos no deben conformarse solamente con aquello que tengan la posibilidad de conocer o aprender a través de algo estudiado o de conocimientos que le transmitan, sino que también se marque ese interés por investigar, por aprender y conocer de otras maneras. ¿A través de qué? Por ejemplo, de las lecturas, ¿cierto? Cualquier lectura que le interese realizar de temas que son de su inquietud o de su interés, hace que adquiera nuevos conocimientos que le van a ayudar también a aprendizajes y a tener mejores experiencias y no experiencias que les afecten a otras personas, independientemente de lo que realicen, ¿no? Pero por eso hay que partir de ese ser humano que lo identifica de una u otra manera en lo que realice para saber hasta dónde tiene conocimientos y formación para la realización de su desempeño, y que si no los tiene los adquiera de una manera clara y precisa para poder obviamente desempeñarse mejor en lo que tenga que realizar dependiendo su, digamos, su labor, o también todo lo que tenga que procesar durante su vivir y en los lugares o los tiempos que le corresponda realizar ciertas actividades o cosas pertinentes a todo lo que realice en su vivir, ¿no? Entonces son importantes por eso tener en cuenta que todo lo que se ha hecho a través de su vivir incluye obviamente muchos aprendizajes, pero también mucha formación y muchos conocimientos. Y pues a eso ya se le agrega lo que tenga que ver con los estudios, que es algo totalmente diferente, ¿no? Que ya viene como anexo, dependiendo, como digo, según los talentos o las capacidades que tenga para desempeñarse en algo.
Bueno, pero teniendo en cuenta, como hacía aquí la pregunta, que saber quién eres tú, porque es tu identidad, la identidad a lo que se refiere de qué te hace diferente de otros o de otras, aunque todos somos, mmm, digamos, creación, cada uno tiene algo específico que lo hace diferente, ¿no? Pero hay otras cosas que hace que el ser humano también se pueda ver en igualdad. ¿Como qué? Como decir, ¿qué es lo que tú haces con todo ello que tienes dentro de ti, pero que te hace pensar en otros, pensar en todos y pensar en todas a través de lo que realizas? Independientemente de las virtudes que tengas, de las habilidades que poseas para realizar algo, de las cualidades con las que cuentes, de las capacidades que has adquirido o que tienes para ciertas cosas, así también como los dones, que esos sí son los que proceden de parte de Dios, que son los dones espirituales, que hay que conocer claramente cuáles son esos dones, ¿m? Junto con los talentos, que es en los que cada uno se desempeña porque tiene esos talentos, ¿cierto? Independientemente de todo esto, el ser humano debe llevar consigo algo que obviamente hace que todos puedan estar unidos, pero obviamente trae beneficio para cada uno y para sí mismo. Y es lo que tiene que ver con que seas luz a donde estés, a donde vayas, a través de lo que hagas, por medio de lo que digas, porque no solamente influye lo que hagas, sino también lo que digas, que siempre he compartido. Cómo te diriges a los demás, ¿cierto? Con tus palabras, cómo te diriges a los demás con tus actitudes, con tus acciones y obviamente cómo eres frente a los demás. Entonces, cuando digo que seas luz, obviamente estoy hablando que seas lo contrario a las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Creador no nos hizo con el propósito ni la intención de que fuésemos tinieblas, sino que Él hizo que fuésemos luz. ¿Mm? Así como también fuésemos amor y no odio, porque nuestro Padre nos formó con amor, nos creó con amor, así como creó toda la naturaleza en general y creó a la humanidad, obviamente nos hizo con amor, jamás nos creó con odio. Por eso Él es el autor del amor, el Padre del amor. Y otra más es que llevemos eso llamado fe, porque la fe es algo contrario a la incredulidad. Y ya van a ver por qué les comparto que son importantes estas tres cosas que se deben llevar dentro de sí, además de poder decir que cuentas con una gran cantidad de virtudes, de habilidades, de cualidades, de capacidades, de dones o de talentos. Porque si tienes todo eso, pero dejas de lado dejar de ser luz y empiezas a ser tinieblas, o dejar de ser amor y empezar a ser odio, dejas de lado la fe y empiezas a andar con incredulidad, pues ya las cosas van a ser totalmente diferentes, ¿cierto? Y entonces te vas a afectar a ti mismo como persona y obviamente o a ti misma, y también a su vez vas a perjudicar a otros. Y recuerden lo que compartí en el audio video número 38, donde decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dejas de amar a tu prójimo, te estás dejando de amar a ti mismo o a ti misma también, ¿no? Es recíproco. Entonces, leer o tener en cuenta unas palabras como para tener más claro lo que estoy compartiendo y queriendo decir a través de este mensaje es lo siguiente:
Si somos hechura de Dios, ¿cierto? Y Él es vida, entonces vamos a tener en cuenta la siguiente palabra para ir aclarando más el tema y el mensaje que quiero compartirles. Tener en cuenta esa palabra, ¿para qué? Para que obviamente al decir por qué se habla de ciertas cosas, obviamente porque todas tienen un fundamento o una razón de ser o un sentido de por qué o para qué más bien de todas las cosas, ¿no? Entonces por eso quiero compartirles esta palabra, que la puedan tener clara. Entonces denme un segundo, ya se las comparto. Bueno, nuevamente por acá, perdonen la tardanza. Ahora sí les voy a compartir la cita clara de lo que dice la temática relacionada con lo que les quiero compartir en el mensaje. Dice de la siguiente manera. Nos dice Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo de manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué significa este primer versículo? Nos habla, el título dice la palabra de vida. ¿Qué significa esto? Que Dios es vida. Y como les venía diciendo,
Si Dios es vida y somos su creación, Él nos da palabras de vida, ¿cierto? Y entonces, para empezar a hablar de lo que ya les mencioné, de que debemos ser luz, amor y fe, estas tres, luz, amor y fe, obviamente tenemos que tener en cuenta primero quién nos creó o para qué nos creó, por qué fuimos creados, para qué fuimos creados. Y entonces si Él nos da palabra de vida, nuestro creador dice lo que era desde el principio. O sea, lo que era desde el principio, que era su creación, ¿no? Misma, cuando Él estaba desde el principio. Dice lo que hemos oído. Nos habla de ese sentido claro del escuchar, que tenemos que escucharle a Él y escuchar su palabra porque es palabra de vida. Luego nos dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Si ya a través del tiempo se ha visto y a través de la historia, lo que Él ha permitido que se vea, ¿cierto? Que se pueda observar a través de esos ojos que Él nos dio, obviamente, también debemos tener en cuenta cuando se hace referencia a los ojos espirituales. No es que dentro del espíritu haya unos ojos, sino que espiritualmente hablando hay cosas que se perciben y se pueden ver que nuestros ojos físicos no las ven, pero que cuando estás en relación con el Padre puedes percibir las cosas espirituales, ¿verdad? Asimismo, porque la vida, voy en lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Entonces, ¿qué significa lo que hemos contemplado? Lo que podemos percibir, ¿cierto? Para adorar. Contemplar quiere decir cuando te quedas ahí adorando algo más que cualquier otra cosa. Entonces, si a través de las experiencias se han tenido esas visiones, se han visto cosas reales, espiritualmente hablando, de parte de nuestro Creador, entonces dice lo que hemos contemplado, que se describe también en la misma palabra de cuando Jesús se le apareció, ¿cierto?, a sus discípulos y a las mujeres cuando Él resucitó, por ejemplo. Entonces podemos hablar de lo que hemos contemplado. Se ha contemplado a Él como ese ser que resucitó y que además se apareció, o sea, dio evidencias de su resurrección. Es el único ser el cual hemos contemplado y hemos visto que ha dado evidencias de su resurrección, o sea, de que ha vuelto a vivir más allá de la muerte. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Pues cierto que es nuestro Padre Creador. Y se manifestó a través del Hijo, que es Jesucristo. Entonces cuando nos dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿cierto? Porque Él era el principio y es el principio y es el fin de todo. Entonces, cuando nuestras manos palpan, significa que hubo la oportunidad de palparlo a Él, de percibirlo a Él, o sea, palpar significa tocarlo. Entonces vemos que aquí nos menciona los tres sentidos, el oído, la vista, ¿sí?, y las manos, ¿sí? Y obviamente cuando no se menciona ahí el otro sentido del ser humano, pero se habla de palabras, entonces entendemos que también usamos nuestra boca para, obviamente, expresar toda la palabra que Él da. Es así, ¿no? Bueno, dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Se refiere a Él, ¿no? La vida de Él ha sido manifestada a través de ¿qué? De Él mismo y de todo lo que Él ha creado que representa vida. Y dice, y testificamos. Testificamos, ¿qué significa? Obviamente que cuentas o puedes contar de todo lo que Él hace y puede hacer para conocerlo como ese Padre o ese Creador a través de las diferentes formas que Él se expresa para que le conozcan y sepan todo lo que puede hacer por aquellos que han creado para creerle a Él, porque Él los creó a todos, pero la diferencia radica en que cuánto le estás creyendo a Él o cuánto no le estás creyendo. Por eso decía, si tienes todo lo que tienes como Dios te ha creado, dentro de eso debes incluir
la fe, ¿cierto? Porque puedes testificar, como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, entonces ahí se refiere a lo que hemos oído, que es su palabra. Ahora dice, y os anunciamos la vida eterna. Entonces es el único que ha hablado de vida eterna. ¿Quién es el único que ha hablado? Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre lo envió para hablar de la vida eterna, para representar la vida eterna, para mostrar que había resurrección después de la muerte, ¿cierto? Pero de la muerte física, obviamente, pero su espíritu seguía vivo y así, obviamente, se manifestaba tanto en su espíritu como que era posible palpar. Ahora dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? Entonces ahí dice claramente la cual estaba con el Padre, o sea, la vida eterna estaba con el Padre y se manifestó a través de ¿quién? De Jesús, ¿no? Y luego dice, y se nos manifestó, dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, se va a hablar de algo siempre que se ha visto o que se ha oído. De otra manera, pues no tendría razón de ser. ¿De qué se puede hablar si no lo ha visto o si no lo ha oído? Dice, eso anunciamos o de eso se habla, ¿no? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere? Que si se habla de su palabra, que es vida, ¿cierto? Obviamente dice que para que también vosotros tengan comunión. ¿Qué significa que tengan comunión? Que estén en esa unidad los unos con los otros. En esa unidad quiere decir en ese apoyo de los unos con los otros. Y dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Si no estás en esa comunión con el Padre directa, pues difícilmente vas a poder tener comunión con los otros, ¿cierto? Y dice además, con su Hijo Jesucristo. Ahí lo dice claritamente, ¿no? Entonces, es tener esa comunión los unos con los otros, implica, obviamente, que al hablar de su palabra se entienda cómo pueden estar unidos porque tienen comunión unos con otros al estar en la relación con el Padre y junto con el Hijo. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando les decía o les compartía que debemos llevar luz o ser luz, que debemos de tener amor y que además tener fe, además de eso encontramos que dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, queriendo decir que cuando tenemos el gozo que viene de parte de Dios, del Creador, ¿cierto? Porque nos lo da, como dice su palabra, que es un fruto del Espíritu Santo de Dios, que cuando se está en comunión con Él, pues estamos llenos de su gozo independientemente de cualquier circunstancia. Él nos puede llenar de su gozo, ¿cierto? Y nos llenamos de su gozo, o sea, Él nos quiere llenar de su gozo. Podemos estar llenos de su gozo, pero somos nosotros los que debemos mirar cómo Él nos da ese gozo, a través de qué, como lo leía en el versículo 3. Cuando tenemos esa comunión con el Padre, podemos estar llenos de gozo, así como con el Hijo que es Jesucristo. Y cuando nos dice que el gozo es fruto del Espíritu Santo, entonces obviamente que es porque tenemos ese fruto, y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces ahí encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son tres y que no se pueden separar, ¿no? Bueno, ¿por qué dirán o pensarán, por qué hablo de todo esto relacionado con quién eres tú y tu identidad? Porque como les decía, si somos esa creación, hechura de Él, tenemos que tener claro de quién somos hijos e hijas. Si somos hijos e hijas de un Padre,
el cual nos ha hecho con amor, el cual quiere que compartamos de su luz, ¿cierto? De su palabra de vida, que seamos luz, además no solo compartamos de su luz y queramos todo lo que Él tiene, sino que seamos lo que Él es también, a través de nosotros, o de nosotras, dependiendo, ¿no? Entonces, ahora tengo que remitirme a esta cita para interpretar algo más. Vamos a ver la que tiene que ver con Juan 1. Juan 1 del 1 del 1 al 13. Vamos a ver. Juan. Aquí encontramos en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 13, encontramos claramente lo que nos dice aquí la palabra con relación a lo que les vengo mencionando. Y dice, en el principio, bueno, me gusta leer siempre el título porque el título nos aclara de qué trata, ¿no? Entonces dice lo siguiente. Dice, en el principio, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues dice aquí claramente, ¿no? Todas las cosas fueron por Él hechas, o por Él fueron hechas, ¿sí? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces aquí encontramos claramente que nos dice, además de que Él hizo todo porque es vida, dice también que en Él estaba la vida, y además que la vida era la luz de los hombres. O sea que esa vida que Él ha dado a cada uno y a cada una representa esa luz, ¿no? Esa luz de Él, porque dice era la luz de los hombres. Dice la luz, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, ¿qué quiere Él? Que su creación resplandezca. Luego dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz, sino la luz prevalece sobre las tinieblas, porque dice las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces aquí habla el complemento de lo que les estaba leyendo en el capítulo y versículo anterior, porque dice, este vino por testimonio. Y en el capítulo anterior
que ya les compartí, decía que había que testificar, ¿no? Entonces dice claramente, Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Ya les había leído también que hablaba del testimonio. Y dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces ahí les estaba hablando de lo relacionado con la fe y lo relacionado con lo que tiene que ver con que no haya incredulidad, sino credulidad, porque dice a fin de que todos creyesen por él. Es decir, que el mensaje que traía Juan por testimonio iba a hacer que diese ese testimonio de luz, o sea, de la luz que procede de él, a fin de que todos creyesen, dice claramente, ¿no? Y obviamente que cuando se dice que Juan testificaba, obviamente era que Juan narraba cosas que le habían acontecido, y eso tiene que ver con la palabra que a él había llegado, ¿cierto? Que había creado en él y había sido dada en él la credulidad, o sea, la fe. ¿Mm? Luego dice el versículo 8, no era él la luz, dice claramente ahí, no era él la luz. ¿Eso qué significa? Eso hace referencia a que cada ser humano no se debe jactar, enorgullecer o vanagloriar cuando Dios hace de esa persona un medio de instrumento de luz para ser de bendición hacia los demás, porque dice no era él la luz, o sea que él era un ser humano como todos, ¿cierto? Sino dice sino para que diese testimonio de la luz, es decir, para que el testimonio de lo que a él le había acontecido y de lo que él podía contar a los demás, ¿cierto? Hablara de esa luz. ¿Y quién es esa luz? Pues el Padre Creador, ¿no? Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Mm? Dice aquí claramente, aquella luz verdadera, o sea, Dios es la luz y es la verdad, ¿cierto? Dice luz verdadera. Y además dice que alumbra a todo hombre, es decir, que si la presencia de Dios está ahí dentro de cada uno, de cada una, obviamente dice alumbra a todo hombre, es decir, Él es la luz por medio de cada una de las personas que lo lleva consigo, ¿no? Porque a veces se dice Dios está en todas partes, el Padre está en todas partes. Claro, Él puede estar en todas partes, pero una cosa es que Él esté y otra cosa es que estés con Él y lo lleves dentro de tu ser. Es decir, que lleves esa luz, porque de lo contrario, pues obviamente es un ser humano como todos, ¿cierto? Pero por eso digo, algo que los hace diferentes el uno del otro. ¿Mm? Dice aquí por consiguiente entonces. Dice, les estaba leyendo el 9, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, como decía ya en el 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Luego ya en el 9 dice aquella luz verdadera, o sea, habla de esa luz que ya nos dijo que es la verdad. ¿Para que qué? Dice para que alumbre a todo hombre y venía a este mundo. O sea, cuando viene a este mundo cada uno, ¿a qué viene o por qué viene? Como les decía, obviamente el Padre Creador no los va a traer a cada uno para que sean tinieblas, sino para que sean luz. Obviamente hubo una interrupción y no sé qué quedó ahí o qué no quedó. Entonces lo voy a repetir, porque si llega a haber una interrupción, pues obviamente tengo que repetir y no voy a revisar todo porque pues obviamente no sé en qué momento se interrumpió. Entonces iba en que dice claramente que obvio que si no se es tinieblas, entonces se es luz. Y dice, no era luz sino para que ese testimonio de la luz. Bueno, dice el versículo 9,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, luego dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, como ya les venía compartiendo, Dios puede estar ahí, pero el mundo no lo está conociendo. ¿Por qué? Porque no está viendo, no está reconociendo lo que Él está haciendo por cada uno de los que se encuentra ahí, sino que muchas veces cree que es por sus propias fuerzas, o porque le simpatizó a Dios, o porque le cayó bien, o porque es su obligación hacer X o Y cosas por cada uno, pero no es así, porque lo dice claramente que debe de qué, de conocerlo. ¿Mm? Entonces en el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, dice. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, o sea, él hizo toda la creación, ¿no? Pero el mundo no le conoció. Y por eso es necesario, obviamente, que cada uno le conozca. Dice, a lo suyo, el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vino a cada uno de nosotros, o viene a cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de conocerlo. Pero en el tiempo que Él vino físicamente hablando, me estoy refiriendo a Jesús, cuando Jesús vino físicamente a la tierra y algunos no lo recibieron, pues obviamente es como si no hubiesen recibido al Padre, porque Él venía de parte de ¿quién? De parte del Hijo. Entonces no era cualquier ser humano o mortal como todos en general, sino Él venía de parte del Padre Creador a cumplir su misión de ¿qué? De obviamente mostrar que Él traía la vida eterna para ser manifestada de cuenta del Padre que lo enviaba a eso, ¿no? A la oportunidad de para cada uno de los que Él ha creado pudieran conocer la vida eterna y el principio de la salvación en medio de todo lo que había hecho mal su creación, y que Él quería que se pudieran reconciliar o se puedan reconciliar con Él y enmendar y corregir sus errores, sus faltas, sus pecados y demás delante de Él. ¿Para qué? Para la salvación y para la vida eterna. Entonces, iba en el versículo 11, ¿no? Entonces dice claramente aquí, ya viendo lo que nos dice el 12, vamos a ver el versículo 12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguramente muchos han escuchado de este versículo que acabo de mencionar, que dice claramente, dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tengamos en cuenta claramente que dice a todos los que le recibieron. Entonces cuando recibes a alguien, ¿cierto? Obviamente que está cerca de ti porque lo recibes. Entonces dice a los que le recibieron, o sea que no solamente lo vieron o supieron de él y lo conocieron, ¿sí? O se enteraron de que por ahí que existía o que era él o que lo mencionaban, sino dice a los que le recibieron, y además de a los que creen en su nombre. O sea, además de que lo reciban, se refiere a que lo lleven dentro de su ser. Y además de eso, que le crean, porque dice a los que creen en su nombre. Y ahí está lo que les comparto de lo relacionado con la fe. Dice a los que creen en su nombre. Y además dice, les dio potestad. O sea, no solamente es bueno porque lo aceptas y porque crees en él,
sino que además a cada uno y a cada una de los que le acepta y le cree, dice que les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando se refiere a le recibieron, habla en pasado, ¿cierto? Le recibieron, ya lo recibieron, o sea, se interpreta de que es obvio que necesitan recibirlo. Y luego habla a los que creen, o sea, habla en un presente, futuro, es decir, creen, está ahí en el presente, entonces crees ahora, que puedes ahora creer porque le has recibido. Y además de eso dice, les dio potestad. ¿Mm? ¿Y qué significa tener potestad? Entonces dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no es nada pequeño poder llamarse hijos de Dios, pero me refiero no en el sentido de que no es pequeño, sino que es muy significativo y es muy valioso tener claro que reconoces que eres un hijo o una hija de Dios, ¿cierto? No solo porque lo has recibido y le has creído, obviamente, sino porque eso es lo que Él da como hijos, ¿cierto? Les da la potestad, dice aquí, de ser hechos hijos de Dios. Y además, dice también el versículo 3, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces acá está especificado claramente para aquellos que se creen, que obviamente tiene relación solamente el haber sido engendrados por alguien humano y tener un reconocimiento por unos padres humanos que pueda tener, sino que obviamente no solo es válido que porque fuiste engendrado a través de sangre, que se refiere a la vida humana, ¿cierto? Y cuando habla de voluntad de carne, es decir, no solamente que porque a un padre, a una madre se le ocurrió en X día y momento y circunstancia que nacieras, porque se juntaron unos cuerpos y hubo la creación de esa vida y la formación de esa vida, ¿cierto? No fue solamente por esto, sino, y además de eso dice, ni de voluntad de varón, refiriéndose a la parte humana, ¿cierto? O sea, por esa reproducción, sino también dice de Dios. Es decir, queriendo decir que no solamente es tan valioso porque fuiste allí el resultado de, digamos, de la unidad de entre una pareja para hacer una vida, sino porque fuiste esa voluntad de Dios, ¿cierto? Y por eso estás ahí con una misión, con un plan, con un propósito que Dios tiene para ti, para mí, para todos y para todas. Ahora, obviamente que cuando ya les comparto a esto y que se refiere al verbo y nos habla claramente del verbo, entonces, si la vida es la luz, ¿cierto? La luz de los hombres, y es la luz en las tinieblas y que resplandece, y que dice claramente que las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, entonces obviamente, como ya les mencionaba, es tan importante por eso pensar si eres luz y estás llevando luz y estás haciendo esa luz a través de lo que haces, además de todo lo que puedas poseer que Dios te haya dado. Bueno, ahora para tener en cuenta, vamos a remitirnos nuevamente a la que estaba anteriormente, a la cita que estaba anteriormente.
Bueno, entonces en esta misma cita que era la anterior, la cual estaba compartiendo de primera de Juan, esta anterior que estaba compartiendo de primera de Juan, capítulo 1, pero del versículo 5 al 10, que se encuentra acá. Dice el título Dios es luz. Entonces estamos hablando que Dios es luz, estamos conociendo que Dios es luz y sabiendo que Dios es luz también, y que es la luz a través de alguien, ¿cierto? Entonces dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Eso ya lo había compartido, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Lo dice claramente. Entonces, si él ha creado a su humanidad, ¿cierto? Si los ha hecho vida y les ha dado vida, dice claramente, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y si somos su creación, hechura suya, ¿cierto? Entonces obviamente que dentro de nosotros no pueden estar las tinieblas. Hay que sacar todo lo que represente esas tinieblas dentro de cada uno de nosotros, o que haya como tinieblas y que obviamente esté dañando, afectando, influenciando, para que no se manifieste esa luz que procede de él a través de cada uno de los que le lleva consigo, ¿no? Por eso dice el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que les compartían el otro versículo que decía que anunciaban, ¿cierto? Ellos anunciaban. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque él es la verdad. Cuando se habla de verdad se refiere a la verdad que es él. Es decir, a contar su verdad, a hablar de su verdad, a decir su verdad, a expresar su verdad, a testificar de su verdad, todo esto. Porque dice claramente, si decimos que tenemos comunión con él, como en el otro versículo que ya les compartía, que había que tener comunión con él para a su vez tener comunión con otros. Entonces obviamente dice, y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, si decimos que estamos con el Padre, que nos estamos relacionando con él, que estamos cerca de él, que tenemos una oración, es decir, una relación diaria con él por medio de su palabra y demás, ¿cierto? Y de la oración, además. Entonces, obviamente que dice, no podemos andar en tinieblas. Porque entonces dice que ¿qué? Que entonces estaríamos mintiendo y él es la verdad. Y entonces no estaríamos practicando la verdad que él nos enseña. Claramente lo dice ahí, ¿no? Ahora, vamos a ver qué nos dice la otra. Nos dice el otro versículo, el versículo 7, nos dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces,
obviamente dice, debemos andar en luz. ¿Y qué significa andar en luz? O sea, andar con Él, que es la luz. Porque dice, como Él está en luz. Como ya les leí anteriormente, dice, no hay tinieblas en Él. Tenemos comunión unos con otros, entonces para poder tener comunión unos con otros, obviamente, andar con Él, ¿cierto? Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Claramente también lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa nos puede limpiar del pecado si no es solamente con la sangre de Jesús? Es decir, para hacer luz, y si hay alguna tiniebla ahí que esté perjudicando al ser humano en su interior, obviamente dice que es la sangre de Jesús la que limpia todo pecado. Y por eso hay que limpiarse con su sangre. ¿Mm? Porque ese fue el resultado del propósito por el cual Jesús vino a la tierra, para que la humanidad se reconciliara con el Padre por medio de su sangre y se limpiara todo pecado. No dice ahí que con la sangre de otros, ni con la sangre de animales, ni con la sangre de lo que haga no sé qué y de qué manera, ni simplemente tan sencillo como lo puedas ver, pero que fue un precio alto que pagó Jesús en la tierra a través de la cruz para limpiar todo pecado, porque ya teniendo claro los derramamientos de sangre que hubo a través de él y que cada uno representa algo en la humanidad, ¿verdad? Ahora dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces nuevamente aquí habla de la verdad. Cómo es importante reconocer que cada uno, cada una puede estar pecando o ha pecado o pecó en algo en cualquiera de los tiempos que sea. Si está pecando, obviamente reconocer que la sangre de Jesús le puede limpiar de todo pecado, ¿cierto? Si tiene algún pecado, pues obviamente que va a ser limpio o limpia. Pero dice, decir que no tiene pecado es como decir cuando hablamos de ser hipócritas, porque delante del Padre no se puede ser hipócritas y decir si hay alguna falla, si hay algún pecado, si hay algún error, si hay algo que se esté obrando mal o diciendo mal con relación a lo que el Padre nos enseña para que su luz no esté ahí. Entonces obviamente dice que no hay que ser hipócritas, ni con Él, ni consigo mismos, ¿cierto? Porque dice que estaríamos engañándonos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces ahí está como, piensa en ti, no te engañes a ti mismo o a ti misma diciendo, no, yo no tengo ningún pecado. Yo no tengo necesidad de hacer X o Y cosas porque yo sé que estoy bien en X o Y situaciones o en X y Y cosas y no estoy haciendo nada como para pecar, ¿no? Entonces dice, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, que Dios no está ahí, que Él es la verdad y su verdad, y hablar de su palabra y de su verdad es hablar de Él, ¿sí? Pero que eso obviamente que no podemos engañarnos, sino que ¿qué? Reconocer que si hay algún pecado, hay que obviamente decirle al Padre cuáles son cada uno de los pecados para que Él los limpie con su sangre. ¿A través de quién? De Jesús. Bueno, dice, si confesamos nuestros pecados, confesar es lo que les acabo de mencionar. Es decir, si hablamos, pero ¿con quién hablamos? Con el Padre directamente, ¿cierto? A través de la oración y por medio de Jesús como Él nos enseña. ¿Mm? Jesús mismo dejó la enseñanza cuando se dirigía al Padre, ¿cierto? Y Él se sentía en situaciones difíciles o muy fuertes para no resistir, acudía a la oración al Padre y se dirigía a Él como lo encontramos en diferentes escenas de la palabra. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces decirle a Él, estamos pecando por esto y en esto, reconozco mi pecado en esto y en esto, pero para reconocer tu pecado tienes que mirar su palabra. Como siempre he hablado que la palabra es ese espejo del ser humano en el cual se puede mirar y decir en qué se está fallando o pecando o desobedeciendo delante del Padre.
y reconocer esas faltas, para que, ¿qué? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, nos habla de la fidelidad, ¿cierto? ¿Qué significa fidelidad? Lealtad, o sea, que Él está ahí siempre en todo tiempo. ¿Para qué? Para obviamente escuchar cuáles son esos pecados, y obviamente dice que además de que es fiel, es justo para perdonar, ¿sí? Ahí no dice, Él está listo para condenarte, Él está listo para criticarte, para burlarse de ti, para cuestionarte, nos dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿con qué condicionamiento? Dice, si confesamos nuestros pecados. Es decir, si reconocemos cuáles son nuestros pecados y los decimos delante de Él, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Mm? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos además de toda maldad. Por eso dice en el versículo 7 que a través de la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces ahí ya nos aclaró con qué nos limpia, con la sangre de Jesús, y limpiarnos de toda maldad. Pero ya en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, aquí reafirma de que además, si decimos que no hay pecado, ¿cierto? Entonces hay un engaño hacia sí mismo. Y dice que la verdad de Él no está en nosotros, dice en el versículo 8. Y acá en el versículo 10 dice además, dice, si decimos que no hemos pecado, es decir, cuando se niega el pecado y se miente, y eso, dice ahí, le estamos haciendo al mentiroso, ¿cierto? Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra no va a estar en nosotros si se dice que no hay pecado, porque Él es la verdad, ¿sí? Y entonces su palabra no está, porque nos está diciendo la verdad, porque la verdad es Él. ¿Mm? Y la mentira, pues, el padre de la mentira es otro, que son las tinieblas, ¿cierto? Entonces dice claramente, no se puede decir que no hemos pecado, porque entonces estamos haciendo ¿a quién? Al Padre como mentiroso. ¿Mm? ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando les hablaba desde el principio con lo relacionado con la identidad, entonces, ¿quién eres tú? Eres el que andas con la luz, con el amor, con la fe, ¿cierto? A eso me refería. ¿Qué es lo que te hace diferente de otros? Además de todo eso que ya mencioné, de lo cual se compone el ser humano. Bueno, entonces, como ya les hablé, lo relacionado con la luz, ¿cierto? Y lo relacionado con la fe, que es contrario a la incredulidad, y porque nos dice que necesitamos creer. Entonces ahora vámonos a hablar de lo relacionado con lo tercero que les había mencionado, y es lo que tiene que ver con el amor. ¿A cuánto les gusta amar? ¿A cuánto les gusta que se hable de amor? ¿Cierto? ¿A cuánto les gusta? Es que se habla de amor y se van por allá otros pensamientos y otras intenciones, y no sé por qué cuando se dice amor se piensa otro tipo de cosas, pero hablar del amor puro, verdadero, que viene de quien es el autor del amor, es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Como siempre les he hablado, que cuando se habla de amor se interpreta otros conceptos, se piensa otro tipo de cosas. Entonces vamos a ver qué es el amor, del cual le digo que es otra cosa más que debemos llevar todos, independientemente de lo que hagamos. ¿Mm?
Bueno, aquí dice Colosenses 3, del 12 al 17, versículos 12 al 17, nos dice claramente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En ese versículo 12 nos habla de esas vestiduras que hay que tener, ¿cierto? Que representen esa luz, que representen ese amor y que representen esa fe. Y obviamente que él no se está refiriendo a vestiduras físicas, sino a vestiduras espirituales, porque como siempre les he hablado, muchas veces se pueden llevar diversas vestiduras muy espléndidas y todo lo que sea, pero si obviamente dentro de su ser no lleva esas vestiduras espirituales, pues las cosas van a ser diferentes, ¿no? Porque dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Aunque Dios nos habla en su palabra que debemos vestirnos para cierta ocasión de manera decorosa, no debemos andar ahí de cualquier manera tampoco. También nos enseña claramente cómo deben ser nuestras vestiduras espirituales. Dice: como escogidos de Dios. Y como les leía en el otro versículo, dice: Él nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si Él nos tiene escogidos o nos escogió y tenemos claro que somos su creación, pues obviamente así mismo debemos ser con esas vestiduras espirituales, ¿cierto? Dice: ¿cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados. Si Dios da la santidad a los seres humanos, y además de eso dice, da el amor, porque dice y amados significa que Él nos amó primero, porque lo acabo de compartir, porque nos amó, porque Él es amor, porque con amor hizo la creación, y además de eso envió a su Hijo para dar muestra de su amor y traer la salvación precisamente por ese amor que tiene hacia su creación. Entonces, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Dice misericordia. Él siempre habla de la misericordia, ¿no? Que se muestra misericordioso. De benignidad, pues obviamente de todo lo bueno. Y de humildad, humildad a qué se refiere, pues ya muchas veces he compartido al respecto de esa humildad que hay que tener y no ser arrogante, cierto, orgulloso, altivo, soberbio, prepotente y todo lo que se refiere a creerse más superior a otros o más que otros y demás, porque dice de humildad y se refiere a la humildad del alma dentro del ser, ¿no? Dice de mansedumbre y de paciencia. De mansedumbre, obviamente que ser manso, pero no significa ignorar las cosas o pues que le quieran pasar por encima de las personas y al irrespeto y demás, que porque es una persona mansa, no, porque hay que tener ese respeto de los unos por los otros, ¿no? Entonces dice de mansedumbre y además de qué, de paciencia. Nos enseña ahí cómo debemos estar vestidos. Esas son las vestiduras espirituales. Luego dice el versículo 13: soportándonos o soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Entonces ahí nos habla claramente el que Él nos enseña a poder soportarnos unos a otros y a poder perdonarnos unos a otros. Sí, dice claramente si tiene una queja contra otro. Pero eso no indica, obviamente, que tengas que soportar o que tengas que perdonar. Obviamente no indica que soportes cuanta cosa hagan y deshagan y que obviamente te hagan y aquí una cosa y otra y que obviamente actúes como si nada sucediera. No, a eso no va a hacer referencia, sino obviamente a que si hay una queja del uno al otro por algo de lo cual esté obrando mal, aprendas a controlarte dentro de tu carácter y dentro de tu temperamento
aprendas a manejar muy bien las cosas, es lo que él se refiere, ¿no? Es decir, no permitas que por cualquier circunstancia que acontezca dentro de tu alma te dejes llenar de, del odio y del resentimiento y les da de las demás cosas, sino que aprendas a controlar todo esto. ¿Mm? Y que guardes tu alma, guarda tu corazón, ¿sí? Guarda lo que hay dentro de ti para que obviamente no te hagas esclavo del mal, porque cuando el objetivo es que te hagas esclavo del mal a través de resentimientos y de odios y demás cosas, obviamente es para afectar tu alma, pero cuando aprendes a manejar todas estas situaciones que buscan enfadarte o afectarte o dañarte de una u otra manera, tienes que aprender a sobrellevar eso, dice, soportando unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿De qué manera? Dice, de la manera que Cristo os perdonó. Así también, hacedlo vosotros. Indica que ¿qué? Que no puedes permitir que dentro de tu alma, por algunos hechos o circunstancias o lo que sea, te hayan afectado de una u otra manera, o te quieran afectar de una u otra manera, no vayas a permitir que dentro de ti se guarde el resentimiento, el rencor, o permitas que eso se convierta en odio, porque obviamente que eres tú mismo quien te estás afectando. Por eso recuerdo el título de lo que dice el audio video: piensa en ti y en todos y en todas. Y obviamente entonces aquí dice, de la manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y bueno, ya les he compartido en otros momentos lo relacionado con el perdón, ¿no? ¿Qué es el perdón y cuál es el verdadero perdón y cómo perdonar y por qué es necesario perdonar, y no confundir lo que tiene que ver con perdón con que sigan afectando en situaciones y no pasa nada? No, o sea, hay que tener claro todo esto, lo relacionado también con el perdón, siempre lo aclaro. Bueno, dice el versículo 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En otras ocasiones he compartido, ¿cierto?, también sobre el amor y todo lo relacionado con el amor, y dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces el mejor vínculo que puedes tener es cuando te vistes de amor, ¿sí? Porque dice también la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, no solamente los que hayan hecho hacia ti, sino los que tú hayas hecho también. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ¿cierto?, es el que hace que por ese amor venga ese perdón a través de Jesús, como su palabra misma lo enseña. Y luego, ¿qué dice? El versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entonces, si permites que la paz de Dios gobierne tu corazón, no solo va a sentir paz tu alma, tu ser, dentro de lo que hay dentro de ti, sino también, obviamente, que esa paz se va a sentir en todo lugar, porque como ya compartí anteriormente, si su luz está ahí a través de lo que haces, o de lo que eres, o cómo actúas, la paz de Dios está ahí. Obviamente que vas a experimentar esa paz y vas a llevar esa paz no como algo más, sino porque la llevas dentro de ti, y esa paz se siente, ¿cierto? Entonces la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, dice. Fuiste llamado, entonces fuiste llamado a hacer paz, ¿cierto? Fuiste llamado a llevar esa paz también, que es la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Mm? Y además dice, y sed agradecidos. Siempre les comparto de la gratitud, de la importancia de la gratitud, y que puedes encontrar en muchos versículos cuando habla el Padre, cuando habla su palabra, cuando dice su verdad con relación a la gratitud, y a qué se refiere él con la gratitud. Entonces acá también nuevamente nos habla y dice, y sed agradecidos. Entonces hay que ser agradecidos con él cuando miramos cómo nos enseña el por qué tenemos que ser agradecidos. Ahora dice también
el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces dice claramente que qué debe morar en nosotros. Y dice en abundancia, dice la palabra. O sea, su palabra, ¿cierto? Debe de morar en nosotros. Lo dice ahí claritamente, ¿no? Pues para tener su palabra obviamente hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que interpretarla, ¿cierto? Por eso siempre les recomiendo que a diario la lean, que a diario la conozcan, porque entre más conocen la palabra, y dice específicamente la palabra de Cristo, o sea, todo lo que Él haya dicho, lo que Él haya compartido, lo que Él haya enseñado, lo que Él haya dejado, obviamente es importante conocerlo. Y además de eso dice more, es decir, que habite dentro de cada uno su palabra, no solamente que la leamos y la conozcamos y ya como un libro más, sino que obviamente entendamos que debe estar dentro de nosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Con qué? Con su palabra, no con otras cosas. Dice, por medio de su palabra vienen las enseñanzas, pero también vienen las exhortaciones. ¿Qué significa las exhortaciones? Pues obviamente las correcciones que el Padre quiere hacer a través de su palabra. Y es cuando el ser humano mira en su palabra por qué necesita conocerla y saber qué dice ahí para corregirlo o para que el Padre lo corrija y le diga, por acá no es el camino, estás obrando mal en esto, estás diciendo mal tal cosa, estás haciendo esto y esto de tal manera, necesitas corregir tales y tales cosas, ¿no? Entonces dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, es decir, en toda sabiduría se refiere a que de Él viene la sabiduría, ¿no? De Él procede la sabiduría por medio de su palabra. Y también dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Obvio aquí no dice, tienes que ser el cantante más profesional y más destacado y con la mejor voz, como les he compartido en otros videos o audiovideos, que cuando Dios da unas composiciones, unas canciones y le cantas y lo adoras a Él y le exaltas, y no necesariamente tienes que ser pues el más cantante de no sé dónde para que en tu tiempo de oración y de relación con Él también le cantes a Él. Sí, pues si ya has sido un cantante o eres un cantante profesional o has cantado otras canciones, otras temáticas, no sé, independientemente, por eso digo lo que cada una haga. Pero en el caso de que si no eres cantante y no eres artista o haces otro tipo de cosas, dice claramente él ahí que cantando. No dice solamente a los que cantan, sino dice cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Y cómo? Dice al Señor, o sea, a nuestro Padre, Creador, a Jesús, su Hijo, y al Espíritu Santo, porque como les mencionaba, los tres son uno y no se pueden separar, ¿cierto? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso encontramos las composiciones en los salmos, por eso vemos que David hizo muchas composiciones, porque él adoraba al Señor, ¿no? Dice, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, o sea, con palabras que se relacionen hacia la adoración para Él. Y ya por último, en el versículo 17, ¿qué nos dice? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aquí no dice que todo lo que se haga, ¿sí?, ya sea de palabra o de hecho, se haga en el nombre de no sé quién y decirse más de una persona, de otra, o de yo no sé qué persona que nombre, ¿cierto? Sino dice que lo haga todo en el nombre del Señor Jesús. Lo dice claramente, ¿cierto? Por eso dice, cuando ores, pídale al Padre en el nombre de Jesús. Cuando digas algo, diga en el nombre de Jesús tal cosa. No es que lo vas a tomar ahí como un rito, como algo de, como digo, de agüero, cosas así, no, sino dice que es claro que todo lo que hagas, lo hagas en el nombre de Jesús, al orar, por ejemplo, ¿sí?
cuando nos habla en otra parte de la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Podemos encontrar otros versículos que pueden consultar, que ahí lo dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahí habla nuevamente de la gratitud. Entonces, cuando se hace una oración, es bueno cantar. Es bueno que hacer todo en el nombre de Jesús. Porque si nombras a otro poco de personajes o personas o no sé, pero a Jesús no lo nombras y Él nos dice, háganlo todo en el nombre de Jesús. Es decir, además de que lo hagas en la oración, en tus acciones. Bueno, voy a hacer tal cosa en el nombre de Jesús. Obvio, siempre y cuando sean cosas que sean de bien para los demás, ¿no? Porque si se voy a ir a hacer tal cosa y es un mal que vas a hacer y lo vas a hacer en el nombre de Jesús, obviamente que eso no es de agrado para el Padre porque no lo estás haciendo para llevar bendición a otros, sino para llevar mal. ¿Mm? Y ahora dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, dando gracias al Padre Creador, por medio de quien dice, por medio de Jesús, porque dice por medio de Él. ¿Mm? Que todo lo hagas en el nombre de Jesús, pero le des gracias a Dios Padre por medio de Jesús. O sea, a través de lo que digas en el nombre de Jesús te doy gracias. O sea, mencionas a Jesús y dices, doy gracias a, a mi Padre a través de lo que Jesús ha hecho por medio de o a través de, ¿cierto? Porque sus nombres deben ser honrados, adorados y obviamente respetados, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver, que les he compartido, lo relacionado con el amor. Luego, voy ligeramente, ya voy terminando, falta poco a poco, lo relacionado con lo que tiene que ver con el amor, que les voy a compartir otros versículos más. Y este, por ejemplo, está en Primera de Juan, capítulo, Primera de Juan, ya vamos. Dice aquí, Primera de Juan capítulo 4, 16. Nos habla claramente. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces lo que les estaba mencionando ahorita, no solamente es conocerle, sino además creerle. ¿Sí ven? Frente a lo que les está compartiendo del otro versículo. Y habla obviamente del plural, no habla del singular. ¿Mm? Y habla de nosotros, o sea que varios, todos, no es unos. Entonces dice, y nosotros hemos conocido y creído, además de conocer al Padre y al Hijo, también dice, y creerle. Dice, y creído, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y entonces por eso ahí se hablaba de la manifestación de Juan, del testimonio, por medio de todo lo que él hizo, o sea, Jesús hizo a través de él para que hablara y testificara. Entonces obviamente dice que Dios tiene para con nosotros, o sea, al conocerlo y a creer en ese amor, además de haber manifestado ese amor, dice que tiene para con nosotros porque se hace evidente, ¿no? Y dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios
y Dios en él. Lo dice claramente. También dice el que permanece en amor. O sea que hay que permanecer en ese amor, conservar ese amor, estar llenos de su amor independientemente de todas las circunstancias o todo lo que acontezca, todo lo que se esté viviendo o como sea, dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Para permanecer en Dios, pues hay que permanecer con Él y obviamente ahí está su amor. Y Dios en Él. Lo dice también, ¿no? Entonces permanecer en Dios y Dios en Él. Entonces Dios está ahí porque se permanece obviamente con Él. Bueno, esa ya estaba más sencilla, ¿no? Ahora, la que seguramente todos escuchan y todos saben y han escuchado alguna vez, seguramente que sí, la siguiente cita que nos habla de lo que tiene que ver con Primera de Corintios 13, capítulo 13, obviamente, capítulo 13, versículo 13. ¿Y de qué nos habla esta palabra? Un momento. Capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Nos dice la preeminencia del amor. Para no hacerlo tan largo, si quieren lo pueden leer desde 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 1, lo pueden leer hasta el 13, ¿no? Pero les va a compartir específicamente ahora el versículo 13 que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cierto? Entonces, por eso nos dice ahí, ¿cuál es el mayor? El amor. Les estaba compartiendo que era importante tener la fe, ¿cierto? Tener el amor y obviamente tener la luz. Pero que dice, y el mayor de ellos es el amor, o sea, mayor a la fe, es importante tener la fe, o sea, su palabra, su verdad, pero además de eso tener el amor. Ahí lo dice claritamente, ¿no? Para hacerlo más específico. Y como les decía, pues si lo quieren por su cuenta leer el capítulo 13 del versículo 1 al 13 habla algo otras cositas más. Pero pues acá como les estoy concretando más relacionado con el amor. Luego, Gálatas 5:22 nos dice lo siguiente. Gálatas 5:22. Nos habla de esos frutos que siempre les he compartido. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí ya he compartido en otras ocasiones de esos frutos del Espíritu Santo y más concretamente aquí del que les estoy compartiendo
y recordando nuevamente de ese amor. Entonces dice, por eso el fruto del Espíritu, dice claramente. Entonces, como ya les hablaba de lo relacionado con el Espíritu Santo, cuando está dentro de cada uno, de cada una, se hace manifiesto a través de ¿qué? De ese amor, ¿no? Entonces, otra más para hablar del amor. Bueno, esas son algunas de las citas bíblicas, palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice su misma palabra. Esa es unas tantas de las muchas citas que puedes encontrar relacionadas cuando se refiere al amor, para hacerlo más claro y más interpretativo dentro del vivir de cada uno de los seres humanos, porque pues de nada sirve tener la palabra ahí si obviamente no se puede interpretar a la realidad, ¿cierto? Del momento, de las circunstancias, y por eso es importante leerla y obviamente poderla interpretar también como Dios quiere que se interprete. Bueno, y ya para concluir, como ya les venía diciendo, de la importancia de hablar de qué, de contar con la luz, de contar con el amor y obviamente de tener clara la fe. Entonces, obviamente, ¿qué es la fe? La fe es esa confianza, es creer, es fidelidad, es obediencia y es seguridad. Entonces, cuando decimos que fe es todo esto, es que podemos tener la confianza en qué, en el Padre Creador, en Jesús su Hijo, quien envió como Salvador, ¿cierto? De creer a su palabra, de creer en su verdad, de serle fiel a Él, ¿cierto? De reconocer su fidelidad y obviamente el buscar ser obedientes por medio de lo que le enseña en su palabra para hacer de su palabra un estilo de vida y un modo de vida en el cual se refleje su luz y su verdad. Y obviamente reconocer que Él es esa seguridad que cada ser humano necesita, porque cuando hay esa seguridad, pues obviamente, como se dice, hay esa confianza y se siente seguro en Él y con Él. Entonces vamos a mirar, ya para concluir, la palabra que se encuentra en Romanos 10:17, que nos habla. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es la que he repetido muchas veces y recuerdo todo el tiempo, que además de que, teniendo en cuenta que la fe es un don que da Dios, dice claramente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como les leía ya en otro versículo que hablaba de escuchamos, ¿cierto? Palpamos, pero obvio que escuchamos la palabra de Dios, escuchamos lo que Él dijo, lo que Él ha dejado y que es necesario escucharla cuando tomas la Biblia, la palabra y la vas leyendo, asimismo la vas escuchando. No es suficiente con que la leas mentalmente. Cuando alguien dice que está meditando en la palabra de Dios, no sé a qué está haciendo referencia, pero meditar en la palabra de Dios es escucharla, escucharse a sí mismo, interpretarla, pedirle al Espíritu Santo que le hable a través de esa palabra en la cual necesita tomar una enseñanza para algo que necesita aprender de Él, conocer de Él, ¿cierto? Con relación a su vivir, a su estilo de vida, o si necesita su consejo, su ayuda, su dirección en todo lo que tenga que realizar, o si necesita afirmarse en Él, o si necesita estar fortalecido en Él, y todas un mundo de cosas que encuentran que son las respuestas de Él por medio de su palabra, ¿cierto? Entonces dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
O sea que la fe aumenta cuando se escucha su palabra. Cuando estás escuchando mensajes negativos, palabras contrarias, palabras de pesimismo, ¿cierto? O estás escuchando cosas alejadas de la verdad, obviamente que tu fe está menguando, pero cuando estás escuchando su palabra, ¿cierto? Tu fe va aumentando. Y por eso él necesita que escuches su palabra, que la leas, que la interpretes, que la entiendas, que la conozcas y que además conozcas más de él por medio de su palabra, que es su verdad, como él mismo lo dice, ¿cierto? Que él es la verdad. Entonces puedes escuchar muchas otras verdades que se dicen ser verdades o muchas cosas que la gente interpreta como verdad, pero él lo que quiere dar a entender es que él es la verdad, independientemente de todos los conceptos que haya sobre la tierra o la humanidad tenga. Cuando se dice la palabra verdad, él se refiere a que él es la verdad y hay que mirar cada uno de los seres humanos qué quiere decir cuando habla de verdad. Bueno, eso en cuanto a cuando la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora viene una que es bien clave también con respecto a la fe y es la que encontramos en Hebreos 11, o sea, capítulo 11, ¿no? Versículo 6, ¿de qué nos habla? Nos dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esa también la he compartido en otros momentos. Nos dice, sin fe es imposible agradar. Entonces sí se hacen a veces muchas cosas para agradar al Padre, ¿cierto? A través de lo que se haga. Pero dice, si no se tiene fe, entonces ya es otra cosa diferente porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios y lo primero que hay que tener es fe para buscar agradar al Padre. Y pues obviamente, como les acabo de leer, que la fe es estar en su palabra y creer a su palabra, que se refiere a que Él cumplirá sus promesas, a que él da las mejores indicaciones para tener una mejor manera de vivir, un mejor estilo de vida, una mejor forma de vivir conforme Él quiere, ¿no? Para su creación. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es decir, si te acercas al Padre, si le buscas, por eso dice que se acerca, no que obviamente te quedas pensando si de verdad será que Él existe, si de verdad que es cierta su palabra, si de verdad que es cierto todo lo que dicen, sino obviamente dice que el que se acerca, o sea que hay que acercarse a Él, buscarlo a Él, que Él está ahí, pero que hay que acercarse a Él. El que se acerca a Dios crea, como les venía mencionando en otros versículos, tienen que creer. Que el que se acerca a Dios crea, ¿sí? Y vamos a ver qué más dice. Bueno, dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Bueno, entonces quería compartirles más específicamente esto cuando hace referencia al galardonador. ¿Mm? Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, además de creer que Él está ahí, ¿cierto? Dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando tienes la fe, ¿cierto? Crees que Él está ahí, ¿cierto? Porque se acerca a Dios y ve que Él está ahí, lo reconoce y sabe de Él y demás. Entonces dice, además es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, ser galardonador es que es un premio que se concede, ¿cierto? O sea, es recompensado, es compensado por Dios. ¿Por qué? Por esa fe que ha tenido o que tiene hacia Él y hacia su palabra, ¿sí? Y entonces dice, Él recompensa o compensa, ¿cierto? Entonces, es como decir, da como esa paga, y no se refiere solamente a paga en dinero, en especie y demás, y cosas materiales, sino dice que da esa recompensa por causa de esa fe, independientemente de las circunstancias o de la necesidad o lo que tenga aquel que ha creído o aquella persona que ha creído en él, ¿sí? Y Dios le recompensa precisamente porque ¿qué? Porque ha puesto su confianza en él, porque le reconoce y obviamente porque cree en su palabra y en sus promesas, ¿cierto? Lo dice claramente. Entonces él da esa recompensa por esas acciones buenas y que obviamente no se puede esperar pues que solamente que reciba lo que necesito de Dios y que esté sujeto a Él o sujeta a Él o le obedezca a Él solamente bajo un interés, sino simplemente porque se ama, se cree y se le sigue a Él, ¿cierto? Y independientemente de cuál sea la recompensa, la compensación, perdón, que Él dé a sus hijos e hijas, ya tiene que ver obviamente porque es ese reconocimiento de parte del padre que quiere dar a sus hijos o a sus hijas, ¿no? A eso se refiere. Bueno, eso lo que tenía que ver con el amor y esa recompensa. Ahora, ya por último, lo que dice Santiago 2, versículo 5. O sea, Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice al respecto? Dice, hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces acá lo dice claramente. En el libro de Santiago dice, hermanos míos amados. Y además de eso dice, escucha, o sea, oíd. ¿Cierto? Oíd es escuchar atentamente. Oír es algo más que un ruido. Entonces dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Entonces tenemos que tener claro, como siempre les he compartido, qué es la pobreza para Dios en su palabra, para entender a qué se refiere cuando se dirige a hablar de pobres, para no confundir los conceptos. Entonces dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, o sea que puedes encontrar que independientemente de lo que hagas, ¿cierto? O de lo que seas, es bueno que seas rico en fe, que es una riqueza, da a entender acá,
que la fe es una riqueza, además de que es un don, como lo dice su palabra. Cuando buscas su palabra y aumenta tu fe, haces que eso se convierta en una riqueza, porque puede servirte para mucho, de muchas maneras, a través de lo que haces o lo que digas. Si estás obrando conforme lo que Él te enseña y estás tomando su palabra, sus promesas y demás, vas a ser rico en fe. Y además dice, y herederos del reino, herederos. Cuando un padre da una herencia, ¿cierto? Espiritualmente hablando, que es nuestro Padre, dice, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Y eso está en forma de pregunta. O sea, pregunta, pero luego Dios no escogió, ¿cierto?, a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y además de eso, ¿qué? Hereden el reino de los cielos, que Él ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Entonces hay promesas de Dios, además del reino de los cielos, otras promesas más que Él habla de lo que es importante tener en cuenta cuando se acercan al Padre y creen en Él y le creen a Él, ¿cierto? Que es importante las dos cosas. Entonces por eso les quería compartir lo relacionado con este tema, y como le he titulado, porque pues obviamente que si decimos pues quién eres tú, cuál es tu identidad, realmente reconocemos la identidad de cada uno, de cada una, conforme a lo que Él nos enseña, que independientemente de lo que tú hagas de una manera u otra, se hace identificable lo que tú llevas en tu ser a través de eso que acabo de mencionar. Y por eso les quería compartir de esta palabra con respecto a lo que ya vengo hablando, para que tengas claro quién eres tú en el Padre, o quién eres tú delante del Padre, independientemente quién eres tú delante de los demás, y delante de lo que hagas, y delante de lo que digas delante de los demás, quién eres tú delante del Padre. Y obviamente, como les decía, qué es lo que estás haciendo con todo ello que Dios te ha dado, y si estás llevando esa luz, ese amor y esa fe por medio de lo que eres para con el Padre. Entonces espero que toda esta palabra y todo esto que les he compartido sea de edificación para su vivir, y a través de lo que puedas tener claro de quién eres tú delante del Padre y quién eres tú delante de los demás. Y si estás haciendo esa luz, ese amor, si estás llevando esa fe que es importante, pues delante de los demás, y no solamente digamos en la oración, o digamos delante del Padre cuando estás a solas y oras, sino delante de todos los demás, para recordar nuevamente el título que dice: piensa en ti y en todos y en todas, ¿cierto? Entonces cuando piensas en ti, quién eres tú, puedes saber qué tanto estás pensando en los demás, pensando en lo que estás haciendo, y que cada cosa que haces o que dices, si está llevando esa luz, si está llevando ese amor y si está llevando esa fe. Eso les quería compartir con relación a la palabra, con relación al mensaje de realmente si lo que pensamos lo llevamos a las acciones, o si lo que decimos muchas cosas, pero si las estamos llevando a las acciones, o solamente las decimos como dicen de palabra, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Entonces eso es lo que nos enseña Él en su palabra, que tenemos que buscar ser y hacer además. Bueno, espero que haya sido de su agrado, y primero del agrado del Padre este mensaje, y lo tengan en cuenta para su diario vivir. Ya les estaré compartiendo otro audio, video que les tengo para compartir,
y obviamente que, como siempre digo, algo que sea de edificación para su vivir, para todo lo que realicen, y que sea de bendición para todos y para todas. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes, y que este mensaje les llegue a la mente, al corazón, y obviamente Dios les hable a cada uno y a cada una a través de este mensaje, que es el propósito por el cual comparto estos mensajes, ¿no? Entonces, bendiciones para todos y cuídense mucho, porque ya viene el siguiente audio video, que también está bastante interesante, y ya van a ver por qué les digo que está interesante, no porque yo lo diga, sino porque lo que se relaciona con el tema de verdad que también deja bastantes reflexiones. Entonces, bendiciones para todos, cuídense mucho y Dios les guarde en todas las cosas. Bueno, espero que sea así, que se estén cuidando en todos los aspectos, en todo lo que estén realizando, y obviamente, como siempre les digo, no dejen de relacionarse con el Padre, no dejen de orar, precisamente porque el Padre nos enseña que tenemos que buscarle, que amarle, que obedecerle, y que pues obviamente, como Él mismo nos enseña, es esa verdad, esa luz, y nos llena de su amor y de su presencia, para que obviamente eso mismo seamos, no solamente para con nosotros mismos, sino también para con los demás.